Las piedras de granizo golpeaban sin piedad los lomos de Trueno y Esperanza, mientras la sangre comenzaba a brotar de sus heridas. Pero ninguno de los dos caballos se movió ni un centímetro de sus posiciones sobre Luna y Sol. Rafael sabía que estaba presenciando algo que cambiaría su vida para siempre. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle like al video y comentar desde qué parte del mundo nos estás viendo. Vamos. El cielo de la granja. Los Álamos había amanecido con un color extraño aquella mañana de abril, un tono grisáceo que parecía presagiar algo fuera de lo común. Don Rafael Mendoza, un hombre de 62 años que había dedicado toda su vida al cuidado de caballos, observaba el horizonte con una inquietud que no lograba explicar. Había algo en el aire, una pesadez inusual que hacía que hasta los pájaros guardaran silencio. El viento soplaba con ráfagas irregulares, arrastrando consigo un frío que no correspondía a la época del año. Rafael se ajustó el sombrero de ala ancha y caminó hacia los establos, donde sus caballos lo esperaban con la rutina de siempre. Entre todos ellos, había una pareja que ocupaba un lugar especial en su corazón. Trueno y Esperanza, dos magníficos ejemplares que habían llegado a la granja cuando apenas eran potrillos. Trueno era un semental de pelaje castaño oscuro, casi negro bajo ciertas luces, con una crin abundante que ondeaba como una bandera cada vez que galopaba. Su porte era noble y su mirada transmitía una inteligencia poco común. Esperanza, por su parte, era una yegua de tonos más claros, con manchas que parecían dibujadas por la mano de un artista. Juntos formaban una pareja inseparable, y hacía apenas 3 semanas habían dado la bienvenida a 2 crías que llenaban de alegría cada rincón de la granja. Los potrillos, a quienes Rafael había bautizado como Luna y Sol por el contraste de sus pelajes, eran la razón por la que el hombre se levantaba cada mañana con una sonrisa. Luna era de color oscuro como su padre, con una pequeña mancha blanca en forma de media luna en la frente. Sol, en cambio, había heredado los tonos claros de su madre, con un pelaje que brillaba dorado bajo la luz del sol. Ambos pequeños apenas comenzaban a descubrir el mundo, con sus patas aún torpes pero llenas de curiosidad. Corrían por el campo con una alegría contagiosa, tropezando a veces con sus propias sombras, mientras Trueno y Esperanza los vigilaban con una devoción que Rafael había aprendido a respetar profundamente. Aquella mañana, mientras Rafael llenaba los comederos con heno fresco, notó que Trueno se mostraba más inquieto de lo habitual. El semental caminaba de un lado a otro del corral, levantando la cabeza cada pocos segundos para olfatear el aire. Esperanza, por su parte, había reunido a los potrillos cerca de ella, manteniéndolos bajo su vigilancia constante. Sus orejas se movían en todas direcciones, captando cada sonido, cada cambio en el ambiente. «Algo anda mal», murmuró Rafael para sí mismo, observando el comportamiento de sus animales. En sus décadas de experiencia con caballos, había aprendido que estos nobles animales poseían instintos que los humanos habían perdido hacía mucho tiempo. Si Trueno y Esperanza estaban alerta, era porque percibían un peligro que él aún no lograba identificar. El cielo continuaba oscureciéndose a medida que avanzaba la mañana, y lo que había comenzado como nubes grises ahora se había transformado en una masa densa y amenazadora que cubría el horizonte de este a oeste. Rafael decidió encender la radio del establo
para escuchar el pronóstico del tiempo. La voz del locutor emergió entre estática, pero las palabras que escuchó lo llenaron de preocupación inmediata. Se esperaba una tormenta severa en la región, con posibilidad de granizo de gran tamaño y vientos que podrían alcanzar velocidades peligrosas. Las autoridades recomendaban resguardar a los animales y asegurar todas las estructuras. Sin perder un segundo, Rafael salió corriendo del establo y comenzó a llamar a sus trabajadores. La granja. Los Álamos era pequeña comparada con otras de la región, pero aún así requería del esfuerzo coordinado de varias personas para funcionar adecuadamente. Pedro y Miguel, dos jóvenes que llevaban años ayudando a Rafael, respondieron de inmediato al llamado. «Necesito que aseguren todos los techos y cierren bien las puertas de los graneros», ordenó Rafael con voz firme pero calmada. «Viene una tormenta fuerte y debemos proteger a los animales». Los jóvenes asintieron y se pusieron en marcha de inmediato, conscientes de la urgencia en la voz de su patrón. Mientras tanto, Rafael se dirigió hacia el corral donde Trueno y Esperanza permanecían con sus crías. Su intención era llevarlos al establo principal, un edificio sólido con techo de lámina reforzada que podría resistir lo peor de la tormenta. Sin embargo, cuando intentó acercarse con los bozales, Trueno se interpuso entre él y las crías, relinchando con fuerza. «Tranquilo, muchacho, solo quiero protegerlos», dijo Rafael con voz suave, extendiendo la mano lentamente. Pero el semental no cedía, y Esperanza se había posicionado del otro lado, formando un círculo protector alrededor de luna y sol. Rafael comprendió en ese momento que algo en el instinto de estos animales les decía que el refugio artificial no era suficiente, que necesitaban estar en campo abierto, donde pudieran moverse libremente si era necesario. Era una decisión que iba en contra de toda lógica humana, pero Rafael había aprendido a confiar en la sabiduría ancestral de los caballos. Muy bien, decidió finalmente, retrocediendo unos pasos. «Si eso es lo que creen mejor, respetaré su decisión, pero estaré vigilando desde aquí». El viento comenzó a soplar con más fuerza, arrastrando consigo las primeras gotas de lluvia que golpeaban el suelo con un sonido seco y amenazador. El cielo había adquirido un tono verdoso, una señal inequívoca de que lo peor estaba por venir. Rafael corrió hacia la casa para buscar refugio momentáneo bajo el porche, desde donde tenía una vista clara del corral donde permanecían Trueno, Esperanza y las crías. Pedro y Miguel habían terminado de asegurar las estructuras y ahora se unían a él, observando con preocupación cómo el cielo se transformaba en una pesadilla verdosa. Las nubes giraban, formando remolinos que parecían descender hacia la tierra, y el viento aullaba con una furia que ninguno de ellos había presenciado antes. «Don Rafael, deberíamos intentar llevar a los caballos al establo por la fuerza», sugirió Pedro, un joven de 23 años que había crecido en aquella granja y consideraba a los animales como parte de su propia familia. No respondió Rafael con firmeza, sin apartar la vista de los caballos. «He aprendido que cuando un animal se niega a entrar en un refugio, tiene sus razones. Ellos perciben cosas que nosotros no podemos ver ni entender». La lluvia comenzó a caer con más intensidad, transformándose rápidamente en un aguacero que reducía la visibilidad a pocos metros. Las gotas golpeaban el techo de la casa con un ruido ensordecedor que hacía difícil mantener una conversación.
Rafael apretaba los puños con impotencia mientras observaba a sus queridos animales bajo la tormenta, sabiendo que no había nada que pudiera hacer excepto confiar en sus instintos. De repente, el sonido cambió. Ya no eran solo gotas de agua las que golpeaban el suelo y los techos, ahora se escuchaba un repiqueteo irregular, como si alguien estuviera arrojando piedras desde el cielo. El granizo había comenzado. Al principio eran piedras pequeñas, del tamaño de una canica, que rebotaban sobre la tierra húmeda, creando un espectáculo surrealista. Pero en cuestión de segundos, el tamaño de las piedras de hielo comenzó a aumentar de manera alarmante. «Dios mío», murmuró Miguel, señalando hacia el campo. «Miren el tamaño de esas cosas». El granizo ahora caía con el tamaño de pelotas de golf, y algunas piedras eran incluso más grandes. Cada impacto contra el suelo dejaba una marca visible, y cuando golpeaban las láminas de los techos, el sonido era atronador. Rafael sintió que su corazón se encogía al pensar en Luna y Sol, aquellas criaturas tan frágiles y pequeñas, expuestas a semejante bombardeo del cielo. Pero lo que presenció a continuación lo dejó paralizado de asombro y emoción. Trueno y Esperanza, con una coordinación que parecía ensayada, pero que en realidad era puro instinto, se habían posicionado sobre sus crías. El semental había colocado su imponente cuerpo sobre Luna, cubriéndola completamente con su figura, mientras agachaba la cabeza para protegerla de los impactos. Esperanza hacía lo mismo con Sol, extendiendo su cuerpo tanto como le era posible para crear un escudo viviente sobre su pequeño. El granizo caía sin piedad sobre los lomos de ambos padres, y Rafael podía ver cómo cada impacto hacía que sus cuerpos se estremecieran. Las piedras de hielo golpeaban con una fuerza brutal, dejando marcas visibles en el pelaje de los animales. «Están sacrificándose», susurró Pedro con la voz quebrada, mientras las lágrimas comenzaban a rodar por sus mejillas, mezclándose con la lluvia que salpicaba hasta el porche. Rafael no podía hablar. Tenía un nudo en la garganta que le impedía articular palabra. Durante todos sus años trabajando con caballos, había sido testigo de muchas cosas extraordinarias, pero nunca había presenciado un acto de amor paternal tan puro y desgarrador como el que estaba viendo en ese momento. El granizo continuaba cayendo con una intensidad que parecía no tener fin. Algunas piedras eran del tamaño de naranjas pequeñas y cuando golpeaban el suelo, se partían con un sonido seco que helaba la sangre. Rafael imaginaba el dolor que Trueno y Esperanza debían estar sintiendo con cada impacto, pero ninguno de los dos se movió ni un centímetro de su posición protectora. Sus cuerpos permanecían firmes, como estatuas vivientes que desafiaban la furia del cielo. Los minutos parecían horas mientras la tormenta descargaba su ira sobre la granja Los Álamos. El suelo del corral se había transformado en un manto blanco de granizo acumulado, y el agua que no lograba filtrarse formaba charcos donde las piedras de hielo flotaban como témpanos diminutos. Rafael observaba sin pestañear, rezando en silencio para que Trueno y Esperanza pudieran resistir el castigo que estaban recibiendo. Podía ver cómo la crin de Trueno, normalmente tan majestuosa, ahora estaba aplastada contra su cuello por el peso del agua y el granizo. Los músculos de su espalda se tensaban con cada impacto, pero el semental no emitía ningún sonido de queja. Esperanza, por su parte, había cerrado los ojos y mantenía su cuello extendido sobre Sol, asegurándose
de que ni una sola piedra pudiera alcanzar a su pequeña. ¿Cuánto más van a poder aguantar?, preguntó Miguel con voz temblorosa, aferrándose al poste del porche como si necesitara algo sólido para no desmoronarse ante la escena. «No lo sé», respondió Rafael con honestidad, sintiendo que cada segundo que pasaba era una eternidad. «Pero conozco a Trueno y a Esperanza, y sé que no se moverán hasta que estén seguros de que sus crías están a salvo, aunque eso signifique dar su propia vida». Las palabras de Rafael resonaron en el aire cargado de humedad y tensión, y los tres hombres permanecieron en silencio, siendo testigos de un sacrificio que ninguno de ellos olvidaría jamás. El viento rugía alrededor de la granja, arrancando tejas y doblando las ramas de los árboles más fuertes. Algunos de los árboles más jóvenes no resistían la embestida y se quebraban con un crujido que se escuchaba incluso por encima del ruido de la tormenta. Pero en medio de todo aquel caos, Trueno y Esperanza permanecían inmóviles, dos guardianes inquebrantables que habían decidido poner sus cuerpos como barrera entre sus hijos y la destrucción que caía del cielo. Rafael sintió que algo se quebraba dentro de su pecho al observar aquella demostración de amor incondicional, y comprendió en ese momento que estaba presenciando algo que trascendía lo ordinario. No era simplemente el instinto de supervivencia de la especie, era algo mucho más profundo y sagrado. Era la manifestación física del amor más puro que puede existir. Ese amor que no calcula riesgos, ni busca recompensas, que simplemente se entrega por completo sin esperar nada a cambio. La tormenta pareció alcanzar su punto máximo de intensidad justo cuando Rafael pensaba que no podía empeorar. El granizo ahora caía con un tamaño que desafiaba toda lógica. Piedras del tamaño de limones que al impactar contra cualquier superficie dejaban abolladuras profundas. Una de ellas golpeó el techo de lámina del establo cercano y lo perforó completamente, dejando un agujero irregular por donde el agua comenzó a entrar en torrentes. Si eso hubiera golpeado a los potrillos, pensó Rafael con horror, sin atreverse a completar el pensamiento en voz alta. Pero Trueno y Esperanza seguían firmes en sus posiciones, absorbiendo cada golpe con sus propios cuerpos. El semental temblaba visiblemente con cada impacto, y Rafael podía ver cómo la tensión recorría sus músculos desde el cuello hasta las ancas. Sangre comenzaba a brotar de algunas heridas en su lomo, donde las piedras de hielo más grandes habían logrado romper la piel. Esperanza no estaba en mejor condición. Su pelaje claro ahora estaba manchado de sangre en varios puntos, pero ella tampoco se movía ni un milímetro. Pedro ya no podía contener las lágrimas y lloraba abiertamente mientras presenciaba aquella escena desgarradora. Miguel había comenzado a rezar en voz baja, repitiendo oraciones que su abuela le había enseñado cuando era niño, implorando al cielo que detuviera aquella crueldad. Rafael permanecía de pie con los puños apretados a los costados, sintiendo una mezcla de admiración profunda y dolor insoportable. Cada fibra de su ser le gritaba que corriera hacia el corral, que arrastrara a esos nobles animales hacia el refugio del establo. Pero sabía que hacerlo podría exponer a luna y sol al peligro mortal del granizo. Los padres habían tomado su decisión y Rafael debía respetarla, aunque le costara el alma presenciarlo. De repente, un rayo cayó cerca del corral
iluminando la escena con una luz cegadora y dejando tras de sí el olor a ozono quemado. El trueno que siguió fue tan fuerte que hizo vibrar las ventanas de la casa y asustó a los otros animales que estaban refugiados en los establos. Se escucharon relinchos de terror desde el interior de los edificios, pero Trueno y Esperanza ni siquiera se inmutaron ante el estruendo. Su única preocupación eran las pequeñas vidas que protegían bajo sus cuerpos. Rafael notó que Luna había asomado brevemente su cabeza desde debajo de Trueno, quizás asustada por el ruido del rayo. El semental inmediatamente ajustó su posición, bajando aún más su cuello para cubrir completamente a su cría, aunque ese movimiento significaba exponer más su propio lomo al castigo del granizo. Era un gesto instintivo, pero conscientemente doloroso, una decisión que el animal tomaba sabiendo que le causaría más sufrimiento, pero que mantendría a salvo a su pequeña. Esperanza hacía movimientos similares, constantemente ajustando su postura para asegurarse de que Sol estuviera completamente protegida bajo su vientre. El agua y el granizo acumulados formaban un pequeño arroyo que corría por el corral, pero los padres se habían posicionado de tal manera que las crías permanecían en una zona relativamente más seca y protegida. «Esto no puede durar mucho más», murmuró Pedro, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. «Van a morir si continúa así». Rafael apretó la mandíbula sin apartar la vista de sus caballos. Han sobrevivido 20 minutos. Pueden sobrevivir un poco más. Son los animales más fuertes y valientes que he conocido en mi vida. La verdad era que Rafael no estaba seguro de nada. Había visto tormentas de granizo antes, pero nunca una con esta intensidad ni duración. Las estadísticas meteorológicas que había escuchado en la radio hablaban de eventos excepcionales que ocurrían una vez cada 100 años, y Rafael tenía la horrible certeza de que estaba viviendo precisamente uno de esos momentos. Cada segundo que pasaba era una agonía, no solo para los caballos que sufrían el castigo físico, sino también para los hombres que presenciaban impotentes desde el porche. El rugido del viento se mezclaba con el repiqueteo incesante del granizo, creando una sinfonía caótica que parecía provenir directamente del infierno. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad fueron 35 minutos, la intensidad del granizo comenzó a disminuir gradualmente. Las piedras de hielo que caían ahora eran más pequeñas, del tamaño de canicas nuevamente, y la frecuencia de los impactos se reducía poco a poco. El viento también comenzó a calmarse, pasando de un aullido furioso a un lamento más suave. Las nubes, que habían sido una masa sólida de gris verdoso amenazador, empezaban a mostrar algunas grietas por donde se filtraban rayos de luz tenue. La lluvia continuaba cayendo, pero ahora era solo agua, sin el componente letal del hielo. Rafael observó cómo Trueno levantaba ligeramente la cabeza, evaluando la situación con esos ojos inteligentes que habían aprendido a leer tan bien a lo largo de los años. El semental movió las orejas en todas direcciones, captando los sonidos del ambiente, determinando si el peligro había pasado realmente o si solo era una pausa temporal. Esperanza hizo lo mismo, alzando su cuello adolorido, pero sin moverse todavía de su posición protectora sobre Sol. «Creo que está terminando», dijo Miguel con un suspiro de alivio, aunque su voz todavía temblaba. «Esperemos», confirmó Rafael,
sin permitirse relajarse todavía. A veces estas tormentas tienen segundas oleadas. Los tres hombres permanecieron en el porche, vigilantes y tensos, mientras la tormenta continuaba su retirada. El granizo se detuvo por completo después de 5 minutos más, y la lluvia se redujo a una llovizna suave. El cielo comenzaba a aclararse hacia el oeste, mostrando manchas de azul que prometían el fin de la pesadilla. Fue entonces cuando Trueno finalmente se movió, levantándose lentamente con movimientos cautelosos y obviamente dolorosos. Su cuerpo entero temblaba, no de frío, sino del esfuerzo y el dolor acumulado durante la tormenta. Esperanza también se incorporó gradualmente, revelando debajo de ella a una pequeña Sol completamente ilesa, aunque visiblemente asustada. Luna emergió de debajo de Trueno, tambaleándose un poco sobre sus patas temblorosas, pero sin una sola herida visible en su cuerpo. Rafael sintió que las lágrimas finalmente brotaban de sus ojos al ver que los potrillos estaban bien, completamente protegidos por el sacrificio heroico de sus padres. Rafael no esperó ni un segundo más. Bajó corriendo del porche seguido inmediatamente por Pedro y Miguel, sus botas chapoteando en los charcos que se habían formado por todas partes. El suelo estaba completamente cubierto de granizo acumulado, creando una alfombra blanca resbaladiza que dificultaba el avance. Algunas de las piedras de hielo más grandes aún permanecían intactas, del tamaño de naranjas, testimonio silencioso de la violencia que había caído del cielo. Rafael sintió que su corazón latía con una fuerza inusitada mientras corría hacia el corral, temiendo lo que podría encontrar al examinar de cerca a Trueno y Esperanza. Había visto las heridas desde la distancia, había observado cómo la sangre manchaba sus pelajes, pero no tenía idea de la gravedad real de sus lesiones hasta que pudiera revisarlos personalmente. Al llegar junto a Trueno, Rafael extendió la mano lentamente, permitiendo que el semental olfateara sus dedos antes de tocarlo. A pesar del dolor evidente que debía estar sintiendo, Trueno respondió al gesto de su cuidador con un suave relincho, como si quisiera tranquilizarlo. «Soy yo, muchacho. Déjame ver qué tan mal estás», susurró Rafael con voz temblorosa, mientras comenzaba a examinar el cuerpo del animal. Lo que encontró le rompió el corazón en pedazos. El lomo de Trueno estaba cubierto de contusiones y heridas abiertas donde el granizo había golpeado con particular violencia. Algunas de las heridas eran superficiales, simples rasguños que sanarían con el tiempo, pero otras eran más profundas, cortes irregulares, de donde la sangre aún fluía lentamente. La zona de la grupa, que había recibido la mayor parte de los impactos, mostraba hinchazón considerable, y ya comenzaban a formarse hematomas que pronto se volverían morados y negros. Pedro estaba examinando a Esperanza con similar preocupación, y Rafael podía ver en el rostro del joven que las noticias no eran mejores. La yegua tenía heridas similares a las de Trueno, además de una lesión particularmente fea en el cuello donde una piedra de granizo especialmente grande había dejado un corte profundo. «Don Rafael, necesitamos al veterinario inmediatamente», gritó Pedro por encima del sonido de la lluvia que aún caía suavemente. «Esperanza está sangrando mucho». Miguel sacó su teléfono celular del bolsillo con manos temblorosas e intentó hacer la llamada, pero la tormenta había derribado algunas torres de comunicación y la señal era intermitente. Después de varios intentos frustrados,
finalmente logró conectarse con el doctor Vargas, el veterinario que atendía a todos los animales de la región. La conversación fue breve pero urgente, y cuando Miguel colgó, su expresión era de preocupación mezclada con alivio. Viene en camino, pero dice que las carreteras están bloqueadas en varios puntos por árboles caídos. Podría tardar hasta 1 hora en llegar. 1 hora, pensó Rafael con desesperación. En 1 hora, estos animales podrían desangrarse o entrar en shock. Necesitamos hacer algo ahora. Con la experiencia acumulada de décadas trabajando con caballos, Rafael comenzó a dar instrucciones precisas. Pedro, ve al botiquín del establo y trae todas las gasas, vendas y desinfectante que encuentres. Miguel, necesito que prepares agua tibia y toallas limpias. Vamos a limpiar estas heridas y detener el sangrado lo mejor que podamos hasta que llegue el doctor. Los jóvenes corrieron a cumplir las órdenes mientras Rafael permanecía junto a Trueno, hablándole en voz baja para mantenerlo calmado. Has sido muy valiente, muchacho, el más valiente que he conocido. Ahora déjame ayudarte, ¿de acuerdo? Trueno parpadeó lentamente, sus grandes ojos oscuros mirando a Rafael con una confianza absoluta que hizo que el hombre sintiera el peso de la responsabilidad con aún más fuerza. Luna y Sol, ajenos a la gravedad de la situación, se movían cerca de sus padres, todavía temblando por el susto de la tormenta pero ilesos gracias al sacrificio que habían presenciado sin comprender. Rafael observó a los pequeños potrillos y sintió una mezcla compleja de emociones. Gratitud porque estaban bien, admiración por el instinto protector de sus padres y una profunda tristeza por el precio que Trueno y Esperanza habían pagado. Pedro regresó corriendo con los brazos llenos de suministros médicos y juntos comenzaron la delicada tarea de limpiar las heridas. Cada vez que Rafael aplicaba el desinfectante, Trueno se estremecía ligeramente pero no se apartaba, confiando plenamente en las manos de su cuidador. El proceso era doloroso tanto para el animal como para el hombre que lo atendía, pero era necesario para prevenir infecciones que podrían ser fatales. Miguel llegó con las toallas y el agua tibia y se unió a Pedro para atender a Esperanza. La yegua era más inquieta que Trueno, moviéndose cada vez que tocaban la herida de su cuello, pero los suaves murmullos de Pedro lograban calmarla lo suficiente para continuar con la limpieza. «Tranquila, hermosa. Ya pasó lo peor», le decía el joven mientras trabajaba con manos sorprendentemente firmes a pesar de su evidente nerviosismo. El tiempo parecía arrastrarse mientras trabajaban. Cada minuto se sentía como 1 hora. Rafael había logrado controlar la mayoría de los sangrados de Trueno aplicando presión directa con gasas, y ahora estaba vendando las heridas más grandes para protegerlas hasta que el veterinario llegara. Sus manos, ásperas por años de trabajo duro, se movían con una delicadeza sorprendente mientras envolvía cada venda, asegurándose de que estuviera firme pero no demasiado apretada para cortar la circulación. Finalmente, después de 45 minutos que parecieron una eternidad, escucharon el sonido de un motor aproximándose. El doctor Vargas había llegado en su camioneta, esquivando árboles caídos y sorteando charcos inundados para llegar a la granja Los Álamos. «Rafael Santísimo». «¿Qué pasó aquí?», exclamó el veterinario al bajar de su vehículo y ver el estado del lugar. El corral parecía haber sido bombardeado, con granizo todavía visible por todas partes y evidencia de la destrucción por todos lados.
Rafael rápidamente explicó al doctor Vargas lo que había sucedido, cómo Trueno y Esperanza habían protegido a sus crías con sus propios cuerpos durante toda la tormenta de granizo. El veterinario, un hombre de 50 años, con décadas de experiencia tratando todo tipo de animales, escuchaba con expresión de asombro creciente. Cuando Rafael terminó su relato, el doctor Vargas negó con la cabeza lentamente, no con incredulidad, sino con profundo respeto. En todos mis años de profesión he visto muchas cosas extraordinarias, pero esto supera cualquier historia que haya escuchado, dijo mientras se acercaba a examinar a Trueno. El instinto maternal y paternal en los animales es fuerte, pero lo que hicieron estos dos va más allá del instinto. Es heroísmo puro. El veterinario abrió su maletín médico y comenzó un examen exhaustivo de ambos caballos, palpando cuidadosamente cada herida, revisando los signos vitales y evaluando el estado general de los animales. Sus manos expertas se movían con precisión mientras murmuraba observaciones en voz baja, algunas preocupantes y otras más alentadoras. Rafael, Pedro y Miguel observaban en silencio tenso, esperando el veredicto del especialista. Después de casi 20 minutos de examen minucioso, el doctor Vargas finalmente se enderezó y se limpió las manos con una toalla. Tienen múltiples contusiones y laceraciones, algunas de considerable profundidad, comenzó a explicar con tono profesional, pero no exento de emoción. Trueno tiene fractura de una costilla, posiblemente dos, y Esperanza tiene daño muscular significativo en el cuarto trasero derecho. Ambos están en shock leve por el trauma físico y probablemente también por el estrés emocional de proteger a sus crías durante tanto tiempo. Rafael sintió que su estómago se contraía al escuchar el diagnóstico. ¿Van a sobrevivir?, doctor preguntó con voz apenas audible, temiendo la respuesta. El doctor Vargas asintió lentamente. Sí, creo que sí. Son animales increíblemente fuertes, tanto física como mentalmente, pero necesitarán cuidados intensivos durante las próximas semanas, posiblemente meses. Las heridas externas sanarán con el tiempo si las mantenemos limpias y libres de infección. Las costillas fracturadas de Trueno sanarán solas si le damos reposo absoluto. El daño muscular de Esperanza requerirá terapia física una vez que la inflamación baje. El veterinario sacó varios frascos de medicamentos de su maletín y comenzó a preparar inyecciones. Voy a administrarles antibióticos de amplio espectro para prevenir infecciones, analgésicos fuertes para el dolor y antiinflamatorios para reducir la hinchazón, explicó mientras llenaba las jeringas con líquidos de diferentes colores. También voy a dejar suero oral que deberán administrarles cada 4 horas para mantenerlos hidratados y ayudar a su cuerpo a recuperarse del shock. Rafael observaba cada movimiento del doctor Vargas, memorizando mentalmente todo lo que necesitaría hacer en los próximos días. Sabía que la mayor parte del cuidado recaería sobre él y sus trabajadores, y estaba determinado a hacer todo lo necesario para salvar a estos nobles animales que habían demostrado tanto coraje. El veterinario aplicó las inyecciones con la habilidad que dan los años de práctica, y aunque los caballos se estremecieron ligeramente con cada pinchazo, confiaban lo suficiente en los humanos que los rodeaban para no resistirse. Después de administrar los medicamentos, el doctor Vargas comenzó a vendar apropiadamente las heridas más graves, reemplazando el trabajo de emergencia
que Rafael había hecho con vendajes profesionales que permitirían una mejor cicatrización. Mientras trabajaba, continuaba dando instrucciones detalladas. Necesitarán estar en establos separados de los otros animales durante al menos 2 semanas, en lugares limpios y secos donde puedan descansar sin ser molestados. Los potrillos pueden quedarse con ellos. De hecho, es mejor que lo hagan porque la separación causaría estrés adicional tanto a los padres como a las crías. Las heridas deberán limpiarse 2 veces al día con solución salina y aplicar este ungüento antibiótico, dijo entregándole a Rafael varios tubos grandes. Los vendajes se cambian cada 2 días, pero si ven que se ensucian o mojan antes, cámbienlos inmediatamente. Cualquier señal de infección, fiebre o comportamiento anormal, me llaman de inmediato sin importar la hora. Rafael tomaba nota mental de cada instrucción, asintiendo con determinación. Pedro y Miguel también prestaban atención absoluta, conscientes de que ellos también participarían en el cuidado intensivo que se avecinaba. El doctor Vargas continuó trabajando durante casi 2 horas, suturando las heridas más profundas, aplicando vendajes especiales y asegurándose de que ambos caballos estuvieran lo más estables posible antes de partir. Durante todo ese tiempo, Luna y Sol permanecieron cerca de sus padres, a veces intentando mamar, pero siendo gentilmente apartados por el veterinario para no interferir con el tratamiento. Rafael notó con ternura cómo Trueno y Esperanza, a pesar de su propio dolor, seguían vigilando a sus crías con la mirada, asegurándose de que estuvieran bien. Finalmente, cuando el doctor Vargas consideró que había hecho todo lo posible por el momento, comenzó a recoger sus instrumentos y guardarlos en el maletín. «He dejado suficientes medicamentos para 1 semana», dijo mientras cerraba su bolsa. «Volveré en 3 días para revisar el progreso y cambiar los vendajes de las heridas más complicadas. Rafael, sé que esto va a ser duro, tanto física como emocionalmente, pero estos animales tienen mucho a su favor. Son jóvenes, fuertes, y tienen la mejor motivación para recuperarse. Sus crías». Rafael extendió la mano para estrecharla del veterinario. «Gracias, doctor. De verdad, haré todo lo que sea necesario». El doctor Vargas sonrió con calidez. «Lo sé, Rafael. Por eso no estoy preocupado. Si alguien puede sacar adelante a estos animales, eres tú. He visto tu dedicación durante años y sé que Trueno y Esperanza están en las mejores manos posibles». Antes de irse, el veterinario se acercó una última vez a los caballos heridos y acarició suavemente el cuello de Trueno. «Son verdaderos héroes», murmuró con voz emocionada. «Cuídense mucho». Una vez que el doctor Vargas se marchó, Rafael y sus ayudantes comenzaron la difícil tarea de trasladar a Trueno y Esperanza a los establos preparados, especialmente para su recuperación. Habían limpiado meticulosamente 2 compartimentos contiguos, colocando paja fresca y suave que proporcionaría un lecho cómodo para los animales heridos. El traslado fue lento y doloroso. Cada paso que daban Trueno y Esperanza era una muestra de determinación pura sobre el dolor físico que debían estar sintiendo. Trueno cojeaba notablemente, favoreciendo el costado donde tenía las costillas fracturadas, y cada respiración profunda le causaba un visible estremecimiento. Esperanza arrastraba ligeramente la pata trasera derecha, donde el daño muscular era más severo,
pero se negaba a detenerse hasta llegar al refugio del establo. Luna y Sol los seguían de cerca, sus pequeños cascos chapoteando en los charcos que aún quedaban del diluvio. Una vez dentro de los establos, Rafael observó con alivio cómo ambos caballos se recostaban cuidadosamente sobre la paja. Era evidente que sus cuerpos necesitaban desesperadamente el descanso después del trauma que habían soportado. Los potrillos se acurrucaron junto a sus padres, buscando el calor y la seguridad que siempre habían encontrado en su presencia. Rafael se quedó observándolos durante varios minutos, maravillado una vez más por el vínculo inquebrantable que unía a esta familia equina. A pesar del agotamiento extremo y el dolor, Trueno extendió su cuello para olfatear a Luna, asegurándose de que estuviera bien, mientras Esperanza permitía que Sol se acercara a mamar, aunque el movimiento del potrillo al alimentarse obviamente le causaba molestia en sus heridas. «Descansen ahora», les dijo Rafael en voz baja, aunque sabía que no podían entender sus palabras exactas. Confiaba en que captaran el tono tranquilizador. «Han hecho más que suficiente. Ahora, déjennos cuidarlos a nosotros». Los primeros días después de la tormenta fueron los más difíciles que Rafael había experimentado en toda su vida como cuidador de caballos. Estableció un horario riguroso de cuidados que comenzaba a las 5 de la mañana y terminaba cerca de la medianoche. Cada 4 horas, sin falta, administraba los medicamentos orales, verificaba las constantes vitales de ambos animales y observaba cuidadosamente cualquier señal de deterioro o mejoría. Pedro y Miguel se turnaban para ayudarlo, pero Rafael insistía en estar presente en cada sesión de cuidados, incapaz de delegar completamente la responsabilidad de estos animales que habían demostrado tanta nobleza. La limpieza de las heridas era particularmente desafiante, no solo por el aspecto técnico, sino también por la carga emocional que representaba. Cada vez que Rafael retiraba los vendajes y veía las heridas abiertas, algunas todavía sangrando ligeramente, otras comenzando a formar costras, sentía un dolor en el pecho que casi lo dejaba sin aliento. Trueno y Esperanza habían sufrido estas lesiones por proteger a sus crías, y esa realidad pesaba enormemente en el corazón del hombre. Durante las limpiezas, Rafael hablaba constantemente con los caballos, manteniéndolos calmados con su voz mientras trabajaba en las zonas más sensibles. «Ya sé que duele, muchacho, pero tenemos que mantener estas heridas limpias o van a infectarse», les decía, mientras aplicaba la solución salina con gasa estéril. Trueno respondía con resoplidos suaves, como si entendiera la necesidad del procedimiento a pesar del dolor. Esperanza era más inquieta, especialmente cuando tocaban la herida del cuello, pero la presencia constante de Sol a su lado parecía darle la fortaleza necesaria para soportar los tratamientos. Al tercer día, Rafael notó las primeras señales positivas. Algunas de las heridas más superficiales comenzaban a mostrar signos de cicatrización. Los bordes de la piel se unían lentamente y la cantidad de secreción había disminuido. La hinchazón en la grupa de Trueno había bajado considerablemente gracias a los antiinflamatorios, y aunque todavía cojeaba, sus movimientos parecían menos dolorosos que los primeros días. Esperanza había comenzado a apoyar más peso en la pata trasera lesionada, una señal de que el músculo estaba comenzando a sanar. Sin embargo, el cuarto día trajo una complicación que llenó de preocupación a Rafael. Al revisar a Esperanza durante la inspección de la mañana,
notó que la herida del cuello estaba más roja e hinchada que el día anterior. Cuando presionó suavemente alrededor del área, la yegua reaccionó con más dolor del habitual, apartándose bruscamente. Rafael sintió que su corazón se aceleraba al reconocer los signos clásicos de una infección en desarrollo. Inmediatamente llamó al doctor Vargas, quien llegó en menos de una hora después de escuchar la urgencia en la voz de Rafael. El veterinario examinó la herida con expresión seria, tomó una muestra para análisis y finalmente asintió con gravedad. Es una infección bacteriana, probablemente introducida por algún residuo del granizo o simplemente por exposición ambiental durante la tormenta, dijo, mientras preparaba una nueva inyección de antibióticos más potentes. La atraparemos temprano, gracias a tu vigilancia, Rafael, pero vamos a tener que intensificar el tratamiento. Esperanza necesitará antibióticos intravenosos durante los próximos 5 días, lo que significa inyecciones 2 veces al día en lugar de una. Rafael asintió sin vacilar, dispuesto a hacer lo que fuera necesario. Los días siguientes se convirtieron en una batalla constante contra la infección. Rafael vigilaba a Esperanza como un halcón, monitoreando su temperatura cada pocas horas, observando su apetito y nivel de energía, buscando cualquier señal de que la infección se estuviera propagando en lugar de retroceder. Afortunadamente, los antibióticos comenzaron a hacer efecto después del 2.º día, y para el 7.º día post-tormenta, la infección había sido completamente controlada. La herida del cuello de Esperanza finalmente comenzaba a cerrarse apropiadamente, y aunque dejaría una cicatriz permanente, el peligro inmediato había pasado. Durante todo este tiempo, Luna y Sol permanecieron junto a sus padres, creciendo y desarrollándose a pesar de las circunstancias difíciles. Los potrillos parecían intuir que algo grave había sucedido y se comportaban con una calma inusual para su edad, no alejándose nunca demasiado de Trueno y Esperanza, como si quisieran devolverles algo del cuidado que habían recibido. A medida que pasaban las semanas, la granja Los Álamos comenzó a recuperarse lentamente de los estragos de la tormenta. Los techos dañados fueron reparados, los árboles caídos cortados y retirados, y la vida pareció retomar su ritmo normal para la mayoría de los habitantes del lugar. Sin embargo, para Rafael, Pedro y Miguel, la rutina había cambiado permanentemente. Sus días giraban en torno al cuidado de Trueno y Esperanza, una responsabilidad que habían asumido con devoción absoluta. Rafael había comenzado a llevar un diario detallado de la recuperación, anotando cada pequeño progreso, cada contratiempo menor, cada cambio en el comportamiento o la condición física de los caballos. Las páginas de aquel cuaderno se llenaban con observaciones meticulosas que cualquier veterinario habría apreciado, pero también con reflexiones personales sobre la naturaleza del coraje, el sacrificio y el amor incondicional que había presenciado aquella tarde tormentosa. En la 3.ª semana post-tormenta, el doctor Vargas realizó una de sus visitas de seguimiento y quedó gratamente sorprendido por el progreso de ambos animales. Trueno había recuperado gran parte de su movilidad, aunque todavía evitaba movimientos bruscos que pudieran agravar sus costillas en proceso de sanación. Las heridas en su lomo, que inicialmente parecían tan graves, ahora estaban completamente cerradas y cubiertas por costras saludables que eventualmente caerían para revelar piel nueva. Esperanza había logrado recuperar casi todo el rango de movimiento en su pata trasera, y aunque todavía cojeaba ligeramente cuando estaba cansada, podía caminar
y trotar sin signos evidentes de dolor. Están respondiendo excepcionalmente bien al tratamiento, comentó el doctor Vargas, mientras palpaba cuidadosamente las áreas que habían estado más comprometidas. Sus cuerpos están sanando, pero más importante aún, su espíritu permanece intacto. Eso es lo que realmente hace la diferencia en casos como estos. Un animal que pierde las ganas de vivir rara vez se recupera, sin importar cuán bueno sea el tratamiento médico. Pero estos dos tienen una razón poderosa para recuperarse. Como para confirmar las palabras del veterinario, Luna y Sol eligieron ese momento para acercarse corriendo, sus pequeños cascos golpeando el suelo de madera del establo con un ritmo alegre. Los potrillos habían crecido notablemente en las últimas semanas. Sus patas ya no parecían desproporcionadamente largas, y sus movimientos eran más coordinados y seguros. Se acercaron a sus padres buscando atención y quizás algo de leche, completamente ajenos al hecho de que su existencia misma había sido el motor que impulsó el sacrificio heroico de Trueno y Esperanza. Rafael observaba la escena con una sonrisa que mezclaba alegría y melancolía. Por ellos lo hicieron, dijo en voz baja, más para sí mismo que para el veterinario. Todo fue por ellos. El doctor Vargas asintió mientras guardaba sus instrumentos. El instinto de protección parental es una de las fuerzas más poderosas en la naturaleza, pero lo que presenciaste aquí va más allá del simple instinto. Fue una decisión consciente de sacrificarse por el bienestar de sus crías, sabiendo que podría costarles la vida. Es algo que incluso muchos humanos no serían capaces de hacer. Las palabras del veterinario resonaron en Rafael durante días después de aquella visita. Se encontraba reflexionando sobre ellas mientras realizaba las tareas diarias, mientras limpiaba los establos, mientras cepillaba suavemente a Trueno y Esperanza durante las sesiones de cuidado que se habían convertido en momentos de conexión profunda entre humano y animal. Había algo en la experiencia de haber presenciado aquel acto de amor puro que había cambiado algo fundamental en Rafael, haciéndole cuestionar muchas cosas sobre la naturaleza de la conciencia, la emoción y la capacidad de sacrificio. Durante la cuarta semana, Rafael decidió que era tiempo de permitir que Trueno y Esperanza salieran de los establos por periodos cortos. El doctor Vargas había dado su aprobación, enfatizando que el ejercicio moderado en realidad ayudaría a fortalecer los músculos que se habían atrofiado ligeramente durante el periodo de reposo forzado. La primera vez que abrió las puertas del establo y les permitió salir al corral, Rafael sintió una mezcla de alegría y ansiedad observando cómo los dos caballos emergían lentamente a la luz del sol. Trueno fue el primero en salir, sus pasos cautelosos al principio, testeando cada movimiento como si evaluara su propio cuerpo. Esperanza lo siguió de cerca, con Luna y Sol saltando alegremente alrededor de sus padres, emocionados por el cambio de escenario. Rafael, Pedro y Miguel observaban desde una distancia respetuosa, listos para intervenir si alguno de los caballos mostraba signos de dificultad. Pero no fue necesario. Después de unos minutos de caminar cuidadosamente por el corral, Trueno se detuvo en el centro exacto del espacio, el mismo lugar donde había estado durante la tormenta protegiendo a Luna con su cuerpo. El semental levantó la cabeza hacia el cielo. Sus fosas nasales se expandieron mientras inhalaba profundamente el aire fresco de la tarde. Por un momento,
pareció perderse en algún recuerdo o pensamiento, y Rafael se preguntó si los animales eran capaces de recordar eventos traumáticos, si Trueno estaba reviviendo mentalmente aquellos terribles minutos bajo el bombardeo del granizo. Esperanza se acercó a su compañero y rozó su cuello con el hocico, un gesto de afecto y solidaridad que hizo que Rafael sintiera un nudo en la garganta. Los dos caballos permanecieron así por varios minutos, uno junto al otro, mientras sus crías jugaban alrededor ignorantes del significado de aquel momento. Era como si Trueno y Esperanza estuvieran procesando juntos lo que habían pasado, reconociendo mutuamente el sacrificio compartido y celebrando silenciosamente su supervivencia. Después de media hora en el corral, Rafael los guió de vuelta a los establos, satisfecho con cómo habían manejado la primera salida. Los días siguientes siguieron el mismo patrón, con períodos cada vez más largos al aire libre que permitían a los caballos recuperar lentamente su fuerza y confianza. Para la quinta semana, tanto Trueno como Esperanza estaban pasando la mayor parte del día fuera de los establos, descansando bajo la sombra de los árboles o pastando en las áreas donde el granizo no había destruido completamente la vegetación. La historia de lo que había sucedido en la granja Los Álamos durante la tormenta no tardó en extenderse por toda la región. Al principio fueron los vecinos más cercanos quienes escucharon el relato de boca de Pedro o Miguel cuando iban al pueblo a comprar provisiones o medicamentos para los caballos. Cada vez que contaban la historia de cómo Trueno y Esperanza habían protegido a sus crías con sus propios cuerpos durante el granizo devastador, los oyentes quedaban conmovidos hasta las lágrimas. Pronto, la noticia llegó a oídos de un periodista local del periódico comunitario, quien contactó a Rafael solicitando permiso para visitar la granja y escribir un artículo sobre los acontecimientos. Rafael, que era un hombre humilde y reservado por naturaleza, inicialmente se mostró reacio a la publicidad. «No quiero convertir esto en un espectáculo», le dijo al periodista por teléfono. Lo que hicieron Trueno y Esperanza fue extraordinario, pero no busco atención ni reconocimiento por ello. El periodista, un hombre joven llamado Marcos, que trabajaba para el semanario regional, insistió respetuosamente. «Don Rafael, entiendo su posición y la respeto profundamente, pero esta historia necesita ser contada. En un mundo lleno de malas noticias y tragedia, la gente necesita escuchar sobre actos de amor y sacrificio como este. No se trata de usted ni de buscar fama, se trata de recordarle a la humanidad que existe belleza y nobleza en este mundo, incluso en los lugares más inesperados». Las palabras del joven tocaron algo en Rafael, quien finalmente accedió a la visita con la condición de que todo se hiciera de manera respetuosa y sin alterar la tranquilidad de los animales en recuperación. Marcos llegó a la granja 2 días después, acompañado de un fotógrafo llamado Daniel. Ambos jóvenes se mostraron genuinamente conmovidos al escuchar el relato completo de Rafael y al ver las cicatrices que aún marcaban los cuerpos de Trueno y Esperanza. El fotógrafo tomó imágenes discretas y respetuosas, capturando la esencia de la conexión entre los padres y sus crías, la ternura en la mirada de Trueno cuando Luna se acercaba a él, la manera protectora en que Esperanza mantenía a Sol cerca de su costado. El artículo se publicó en la edición del domingo siguiente, ocupando la portada completa del semanario bajo el titular que decía simplemente «Amor más allá del instinto, la historia de 2 caballos héroes».
Marcos había escrito el relato con una sensibilidad y profundidad que sorprendió gratamente a Rafael cuando lo leyó. El periodista no solo había documentado los hechos de manera precisa, sino que había capturado la esencia emocional de lo que había sucedido, el sacrificio, el amor incondicional y la lección profunda sobre la naturaleza del coraje verdadero. Las fotografías de Daniel complementaban perfectamente el texto, mostrando a Trueno y Esperanza en su majestuosidad herida, nobles incluso con sus cicatrices visibles, y a Luna y Sol jugando alegremente, completamente ajenos al precio que se había pagado por su seguridad. La reacción del público superó todas las expectativas. El periódico recibió cientos de llamadas y cartas de lectores conmovidos por la historia. Muchos expresaban su deseo de visitar la granja para ver a los caballos en persona, aunque Rafael educadamente declinó tales visitas para no estresar a los animales durante su recuperación. Sin embargo, algo inesperado comenzó a suceder. Personas de toda la región empezaron a enviar donaciones a la granja Los Álamos. Llegaban sobres con dinero acompañados de notas que decían cosas como para ayudar con los gastos veterinarios de los héroes, o esto es lo menos que puedo hacer por estos nobles animales, o simplemente gracias por cuidar de ellos y por recordarnos lo que realmente importa en la vida. Rafael estaba abrumado por la generosidad de completos extraños. Los gastos veterinarios habían sido considerables. Había gastado más de lo que podía permitirse cómodamente en medicamentos, tratamientos y las múltiples visitas del doctor Vargas. Había estado preparado para absorber esos costos sin quejarse, considerándolo una obligación moral hacia animales que habían demostrado tanta valentía, pero las donaciones aliviaron significativamente la presión financiera. Cada donación, sin importar el monto, venía acompañada de palabras de aliento y admiración que tocaban profundamente el corazón del hombre. Una tarde, aproximadamente 6 semanas después de la tormenta, llegó a la granja una visita particularmente especial. Era una familia completa, los padres y sus 3 hijos pequeños, que habían viajado casi 100 kilómetros después de leer el artículo en el periódico. Habían llamado con anticipación solicitando permiso para visitar brevemente, y Rafael, conmovido por la sinceridad en la voz de la madre por teléfono, había accedido excepcionalmente. Queremos que nuestros hijos vean con sus propios ojos que la bondad y el sacrificio existen en el mundo, había explicado la mujer. Leímos juntos el artículo como familia, y nuestros niños no dejaban de hacer preguntas sobre los caballos. Sería un honor poder conocerlos, aunque sea solo por unos minutos. Cuando la familia llegó, Rafael los recibió con su característica calidez modesta. Los niños, de edades entre 5 y 10 años, se mostraban tímidos al principio, pero llenos de curiosidad. Rafael los guió hasta el corral donde Trueno, Esperanza y las crías pasaban la tarde. Al ver a los majestuosos animales, la niña más pequeña soltó un suspiro de asombro. «Son hermosos», susurró con reverencia. Rafael sonrió y se agachó hasta quedar a la altura de la niña. «Sí, lo son, y también son muy valientes. ¿Quieres acercarte a saludarlos?» Con la mano de su padre sosteniéndola firmemente, la niña se aproximó lentamente a Trueno. El semental, que había desarrollado una tolerancia notable hacia las visitas humanas en las últimas semanas, bajó su cabeza permitiendo que la pequeña mano de la niña lo acariciara suavemente. Las lágrimas corrían por las mejillas de la madre mientras observaba la escena.
Y Rafael comprendió que esta familia estaba buscando algo más que una simple visita a unos caballos famosos. Estaban buscando esperanza, inspiración, una razón para creer en la bondad fundamental del mundo. Después de la visita de aquella familia, Rafael comprendió que la historia de Trueno y Esperanza había trascendido los límites de su pequeña granja para convertirse en algo mucho más grande. No se trataba solo de dos caballos que habían sobrevivido a una tormenta, sino de un símbolo de esperanza y sacrificio que resonaba profundamente en el corazón de las personas. En las semanas siguientes, Rafael recibió cartas de todo el país. Algunas venían de niños pequeños que habían dibujado retratos de los caballos con crayones de colores, acompañados de mensajes torpes pero sinceros que decían cosas como «Trueno y Esperanza son mis héroes». Otras cartas provenían de adultos que compartían sus propias historias de pérdida, superación y amor, explicando cómo el relato de los caballos les había dado fuerzas para enfrentar sus propios desafíos. Una carta en particular conmovió profundamente a Rafael. Venía de una mujer mayor que vivía sola después de perder a su esposo. Escribía: «Querido señor Mendoza, quiero agradecerle por cuidar de Trueno y Esperanza y por permitir que su historia sea contada. He pasado por momentos muy oscuros desde que mi querido esposo falleció hace 2 años, y había días en que me costaba encontrar razones para seguir adelante. Pero leer sobre el sacrificio de estos nobles animales me recordó que el amor verdadero siempre vale la pena, que proteger y cuidar a quienes amamos le da significado a nuestra existencia. Aunque nunca conoceré personalmente a sus caballos, ellos me han salvado de una manera que probablemente nunca comprenderán. Que Dios los bendiga a usted y a sus maravillosos animales». Rafael leyó aquella carta una y otra vez, con lágrimas rodando por su rostro curtido. Nunca había imaginado que el simple acto de cuidar a sus animales pudiera tener un impacto tan profundo en la vida de completos extraños. Guardó aquella carta en un lugar especial, junto con docenas de otras que había recibido, creando un archivo involuntario de testimonios sobre cómo una historia de amor animal había tocado corazones humanos. Mientras tanto, la recuperación de Trueno y Esperanza continuaba progresando de manera notable. Para la 8ª semana post-tormenta, el doctor Vargas declaró que ambos caballos habían sanado lo suficiente como para retomar actividades normales, aunque recomendó evitar esfuerzos extremos por algunos meses más. Las costillas de Trueno habían soldado completamente, y aunque el semental todavía mostraba cierta rigidez en las mañanas frías, su movilidad era prácticamente normal. Esperanza había recuperado totalmente la fuerza en su músculo lesionado, y su cojera había desaparecido por completo. Las cicatrices permanecían visibles en los lomos de ambos animales, marcas permanentes del sacrificio que habían realizado, pero el pelaje había comenzado a crecer nuevamente sobre ellas, suavizando su apariencia. Rafael observaba esas cicatrices no con tristeza, sino con un profundo respeto. Eran medallas de honor ganadas en la batalla más noble que existe, la batalla por proteger a los seres amados. Luna y Sol habían crecido considerablemente durante las semanas de recuperación de sus padres. Los potrillos ya no eran las criaturas frágiles y tambaleantes que habían estado acurrucadas bajo los cuerpos protectores de Trueno y Esperanza durante la tormenta. Ahora eran jóvenes caballos robustos y juguetones, llenos de energía y curiosidad, corriendo por los campos de la granja
con una alegría contagiosa. Rafael a menudo los observaba jugar y se preguntaba si conservaban algún recuerdo de aquel día terrible, si en algún rincón de sus mentes equinas existía la comprensión de que habían estado en peligro mortal y que sus padres los habían salvado. Probablemente no, pensaba. Probablemente para Luna y Sol aquel día era solo un recuerdo borroso de ruidos fuertes y movimientos extraños. Pero eso estaba bien. Los padres habían hecho su trabajo precisamente para que sus crías no tuvieran que cargar con el peso del trauma. Una mañana de otoño, casi 3 meses después de la tormenta, Rafael estaba en el corral observando a toda la familia equina. Trueno y Esperanza pastaban tranquilamente mientras Luna y Sol practicaban sus habilidades de galope, corriendo en círculos cada vez más amplios con la coordinación mejorada que venía con el crecimiento. El sol brillaba en un cielo completamente despejado, sin una sola nube que recordara aquellas formaciones amenazadoras que habían traído el granizo destructivo. Todo parecía estar en paz, como si la naturaleza misma hubiera decidido compensar el día de furia con meses de clima perfecto. Pedro se acercó a Rafael con una taza de café humeante, ofreciéndosela en silencio. Ambos hombres permanecieron de pie junto a la cerca, bebiendo su café y observando a los caballos con una satisfacción tranquila. «Nunca olvidaré lo que vi aquel día», dijo Pedro finalmente, rompiendo el silencio cómodo. «He trabajado con animales toda mi vida, pero nunca había presenciado algo así». Rafael asintió lentamente. «Yo tampoco, y espero nunca tener que presenciar algo así otra vez, aunque al mismo tiempo me siento privilegiado de haber sido testigo de ese momento». Me cambió, Pedro. Me hizo ver las cosas de manera diferente. El joven lo miró con curiosidad. «¿Diferente cómo?» Rafael tomó un sorbo de café mientras buscaba las palabras correctas. «Siempre he amado y respetado a los animales, pero creo que en algún nivel seguía viéndolos como seres inferiores, guiados únicamente por instintos básicos. Pero lo que vi aquel día fue una decisión consciente de sacrificarse por amor. No fue solo instinto de supervivencia de la especie, fue amor paternal puro y verdadero. Me hizo cuestionar muchas cosas sobre la conciencia, sobre quién merece nuestra compasión y respeto». Pedro asintió pensativamente. «Mi abuelo solía decir que los animales son maestros silenciosos, que si prestamos atención pueden enseñarnos las lecciones más importantes sobre la vida. Creo que Trueno y Esperanza le enseñaron algo muy valioso, don Rafael». «Sí», respondió el hombre mayor con una sonrisa suave. «Me enseñaron que el amor verdadero no conoce límites de especie, que el sacrificio más noble es aquel que se hace sin esperar nada a cambio, y que a veces los héroes más grandes caminan sobre 4 patas en lugar de 2. Los meses continuaron pasando en la granja Los Álamos, y con ellos llegó la transformación completa. Trueno y Esperanza habían recuperado no solo su salud física, sino también esa vitalidad especial que caracteriza a los caballos verdaderamente felices. Sus pelajes brillaban bajo el sol con un lustre saludable, y aunque las cicatrices permanecían como recordatorios permanentes de aquel día fatídico, habían dejado de ser heridas para convertirse en marcas de honor que Rafael acariciaba con reverencia cada vez que cepillaba a los animales. Luna y Sol se habían convertido en hermosos ejemplares jóvenes, heredando lo mejor de sus padres tanto en apariencia física como en temperamento noble.
Cuando galopaban por los campos, sus movimientos eran una poesía en movimiento, y que hacía que los visitantes ocasionales se detuvieran a admirarlos. Y sí, las visitas continuaban llegando, aunque Rafael había establecido límites estrictos para proteger la privacidad y tranquilidad de sus animales. Solo permitía visitas programadas una vez al mes, generalmente de escuelas o grupos comunitarios que querían conocer la historia de primera mano. Durante esas visitas, Rafael se había convertido en un narrador consumado, capaz de relatar los eventos de aquella tormenta de manera que cautivaba tanto a niños pequeños como a adultos. Pero más importante que la narrativa de los hechos era la lección que Rafael había aprendido a transmitir. Lo que Trueno y Esperanza nos enseñaron, decía a cada grupo de visitantes mientras señalaba a los majestuosos caballos, es que el amor verdadero requiere sacrificio. No el tipo de sacrificio que se hace esperando recompensa o reconocimiento, sino el tipo de sacrificio que simplemente se hace porque no hay otra opción cuando amas profundamente a alguien. Ellos no pensaron en su propio dolor o peligro, solo pensaron en proteger a sus crías. Esa es la definición más pura del amor que existe. Los niños escuchaban con ojos muy abiertos. Algunos hacían preguntas que revelaban una comprensión sorprendentemente profunda para su edad. ¿Los caballos sabían que podían morir?, preguntó una vez un niño de 8 años. Rafael había reflexionado cuidadosamente antes de responder. No sé si comprendían la muerte de la misma manera que nosotros, pero creo que entendían que estaban en gran peligro. Y aún así eligieron quedarse, eligieron proteger. Eso es lo que hace que su acción sea tan extraordinaria. La historia de Trueno y Esperanza eventualmente llegó más allá de las fronteras regionales. Un productor de documentales de vida silvestre contactó a Rafael solicitando permiso para incluir su historia en un programa sobre comportamiento animal extraordinario. Rafael había accedido con la condición de que todo se filmara de manera no invasiva y que parte de los beneficios se donaran a refugios de animales locales. El documental se transmitió 6 meses después de la tormenta y llegó a millones de hogares en todo el país. La respuesta fue abrumadora. Las redes sociales se inundaron de comentarios de personas conmovidas hasta las lágrimas por la historia. Algunos espectadores criticaron inicialmente a Rafael por no haber forzado a los caballos a entrar al establo, pero aquellos que realmente entendían la naturaleza de los animales defendieron su decisión de confiar en los instintos de Trueno y Esperanza. Al final, incluso los críticos más acérrimos tuvieron que admitir que el resultado había validado la confianza de Rafael. Los caballos habían sabido lo que hacían, y tanto ellos como sus crías habían sobrevivido. Un año después de la tormenta, Rafael organizó una pequeña ceremonia en la granja para conmemorar el aniversario. No era una celebración ostentosa, sino una reunión íntima con Pedro, Miguel, el doctor Vargas y algunas de las personas cuyas vidas habían sido tocadas por la historia. La mujer mayor que había escrito aquella carta conmovedora sobre cómo la historia le había dado razones para seguir viviendo, había viajado para estar presente. La familia con los 3 niños que había sido la primera en visitar también había venido. Incluso el periodista Marcos y el fotógrafo Daniel asistieron, ahora considerados amigos más que simples conocidos profesionales. Todos se reunieron alrededor del corral donde Trueno y Esperanza pastaban pacíficamente con luna y sol. Rafael había preparado unas palabras, pero cuando llegó el momento de hablar, descubrió que las palabras escritas no capturaban lo que realmente quería expresar. Hace un año habló finalmente
su voz cargada de emoción. Estos 4 caballos me enseñaron la lección más importante de mi vida. Me enseñaron que el amor no es solo un sentimiento hermoso en tiempos de paz, sino una fuerza que nos da el coraje para enfrentar lo imposible cuando aquellos que amamos están en peligro. Las personas reunidas escuchaban en silencio reverente, algunos con lágrimas rodando por sus mejillas. Rafael continuó, mirando directamente a Trueno y Esperanza. No sé si ustedes entienden lo que significaron para tantas personas, pero quiero que sepan que el mundo es un poco mejor porque ustedes están en él. Gracias por recordarnos lo que realmente importa. Como si hubieran comprendido cada palabra, Trueno levantó su cabeza y relinchó suavemente un sonido que resonó en el valle tranquilo de la granja Los Álamos. Esperanza se acercó a su compañero y rozó su cuello con ternura, mientras Luna y Sol jugaban alrededor de sus padres, completamente ajenos al significado de aquel momento, pero siendo la razón de todo. La ceremonia terminó con un almuerzo compartido donde todos intercambiaron historias sobre cómo habían sido impactados por el relato de aquellos caballos valientes. Cuando el sol comenzó a descender en el horizonte, los invitados se fueron gradualmente, dejando a Rafael solo con sus pensamientos y sus amados animales. Si llegaste hasta el final de esta historia, me gustaría que dejaras un comentario puntuando la historia de 0 a 10. También me encantaría saber de qué parte del mundo me escuchas. Y si te gustan estas historias conmovedoras de animales que nos enseñan sobre el amor, el sacrificio y la lealtad, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y compartir esta historia con quienes crees que necesitan escucharla. Que Dios te bendiga y te acompañe en cada paso de tu camino.